¿Cuál es tu historia de odiaba a esa persona, pero no se merecía eso? Cuando empecé el primer año de instituto, un alumno de primer año me acosó sin piedad. No tengo ni idea de por qué este chico me odiaba, pero lo hacía. Era más grande y fuerte que yo y me empujaba, me insultaba, se burlaba de otras personas y las veía hablar conmigo, etc. Soy mayor y cuando estaba en el instituto, si le decías a un adulto que te estaban acosando te decían chorradas inútiles como, ignóralo y se irá. Eso nunca funcionó. Se puso tan mal que pensé en dejar la escuela, pensé en el suicidio, no sabía cómo afrontarlo. Y un día llegué a la escuela y vi a un par de chicas de las que era amigo llorando, vi a un par de profesores con miradas muy preocupadas, y luego, cuando empezó la clase, el director habló por megafonía y anunció que mi acosador había tenido un accidente de coche y había muerto la noche anterior. Desde luego, no se merecía morir, no apoyaría la pena de muerte por el acoso escolar, pero mi vida cambió después de su muerte. Por fin empecé a hacer amigos, podía caminar por los pasillos sin preocuparme de que me molestaran, empecé a prosperar académicamente, entré en una buena universidad y ahora tengo una buena carrera y una buena vida. Creo que es bastante probable que hubiera abandonado el instituto, y una posibilidad menor pero real de que me hubiera suicidado, si este chico no hubiera muerto. Un tío con el que fui al instituto era mi archienemigo. Estaba en mis equipos deportivos y no paraba de echarme mierda todo el tiempo. Intimidación al máximo. No podía hacer mucho al respecto, honestamente. Incluso empezó a pelearse físicamente conmigo en medio de un partido una vez. De todos modos, es la única persona que he conocido que he odiado. Me enteré hace un año más o menos, 12 años después, que su padre estaba acusado de abuso de menores y que aparentemente también abusaba de él. Nunca fue un tipo que se esperara. El señor Tougu y todo eso, un poco de rednecky. De todos modos, es evidente que a ese chico le ocurrían muchas más cosas de las que yo, con 16 años, entendía o podría entender. Todavía siento que lo odio, pero al menos ahora lo entiendo. Un chico de mi instituto al que todo el mundo odiaba y consideraba un gilipollas, nunca me dirigió dos palabras, así que no tengo conocimiento de primera mano. Era el quarterback estrella y estaba destinado a la gloria de la división y como su hermano mayor. Al final del último año se rompió la pierna y todas sus becas se evaporaron. Terminó en una escuela de división 3 o algo así, nunca hizo un chapoteo. Ahora, está divorciado y legítimamente loco. Constantemente publica galimatías en su página de Facebook, como reflexiones enloquecidas varias veces al día. Entonces Google los traduce a varios idiomas al azar y los publica. Una vez publicó todos sus elogios de fútbol de la escuela secundaria, recortes de periódicos, y una becas/cartas de reclutamiento, literalmente, más de 100 fotos. Es la encarnación viva de los días de gloria, un tipo muy triste y perturbado. Mi exmujer, a la que llamaremos Jane, me dejó y se fue a vivir con un amigo de la familia, al que llamaremos Steve. Ambos tenían unos 40 años. Jane juraba que era algo puramente platónico. Acabaron mudándose al otro lado del país y consiguiendo un apartamento de una habitación juntos. Soy bastante confiado, pero eso me hizo sospechar que podría no ser platónico después de todo. Jane buscaba una pensión alimenticia, a la que tendría derecho pero no si vivía con Steve como pareja. Así que intenté reunir pruebas de que eran una pareja mientras ella se negaba y retrasaba la entrega de las pruebas. El divorcio se alargó unos 18 meses más de lo que debería. Al final, llegamos a un acuerdo. Yo le pagaría la pensión alimenticia, pero solo durante un año más, ella tendría derecho a otros 12 años si no estuviera con Steve, y solo por un 40.150% de la cantidad que normalmente le correspondería. 2 semanas después de firmar el acuerdo, Steve cayó muerto de un ataque. Mi mejor amigo durante el instituto y la mayor parte de la universidad fue mi acosador. Se comportaba como entiendo que lo hacen las parejas abusivas. Alienaba a todos los que me rodeaban hasta que era mi única amiga, menospreciaba mis intereses, mis éxitos, mi aspecto, mi ropa, todo.
Me obligaba a meterme en la boca algo que empapaba con su orina, tiraba mis cosas por la ventana y me dejaba fuera cuando iba a cogerlas, a menudo se rompían, me quitaba el almuerzo todos los días de clase durante 2 años e incluso me castigaba con el silencio cuando conseguía algo en clase o hablaba con otras personas. Cuando me operaron y se ofreció a llevarme a casa y ser mi asistente durante 24 horas después de la anestesia, pero luego me abandonó y se rió de mi dolor, me harté, también tenía un novio de larga duración, así que me sentí apoyada, y la saqué de mi vida. Avanzó 8 años más o menos y me entero de que su madre ha fallecido. Entonces me entero de las horribles circunstancias de su muerte. Llamó a todos sus hijos para avisarles de que estaba a punto de quitarse la vida. Todos los hijos estaban a un par de horas de distancia, pero uno de ellos llegó a tiempo para ver un pequeño incendio e intentó sacar a su madre. Ella estaba escondida y él se dedicó a buscarla en lugar de pedir ayuda o apagarlo. Lo consiguió 2 veces, pero ella volvió a entrar corriendo. El fuego está ahora fuera de control y el hijo ya no puede entrar con seguridad en el edificio, se lesionó al volver cuando no debía de ninguna manera. Mi antigua amiga llegó para ver aparecer a los bomberos, a su hermano sollozando en el césped y la casa de su infancia en llamas. Su madre murió en el incendio que ella misma provocó. No lo odiaba, solo odiaba hablar con él. Era un amigo del colegio, llamémosle Jaque, que era extremadamente sociable y le encantaba hablar. También era el hijo de un político con mucho dinero. Y cuando digo que le encantaba hablar quiero decir que no se callaba nunca. Estaba en mi clase del instituto y, como éramos vecinos, volvíamos a casa juntos y, Dios mío, era un charlatán. Como introvertida deprimida en el espectro, apenas podía tolerar conversaciones de 10 minutos, pero él no paraba de hablar. Una vez me siguió a casa y decidió hablarle a mi madre de sus futuros locales hasta las 5 de la tarde. No teníamos suficiente comida para ofrecerle algo, así que tuvimos que aguantarnos y no almorzar hasta que se fuera, lo cual fue horrible. Ahora entenderéis por qué un día no me apetecía volver a casa con él, así que me inventé una excusa para hablar con mi enamorado y quedarme un rato más hasta que se fuera. Más tarde, ese mismo día, entré en Facebook y vi que la gente publicaba cosas raras en su muro, así que le pregunté a su amiga. Estaba secuestrado. Su tío llegó en una furgoneta y lo recogió a mitad de camino, le dijo que era su transporte a una reunión familiar y él, sin saberlo, se subió. Luego pidió un enorme rescate, retuvo a Jaque durante unos meses, y como no podía hacer que hablara de quién lo había hecho, simplemente lo mató y lo tiró en el lecho de un río. Jaque tenía obesidad mórbida cuando fue secuestrado. Cuando encontraron su cuerpo, estaba tan delgado que apenas lo reconocieron. Su tío lo había matado de hambre para que no dijera quién lo había hecho. Al final, 2 de sus secuaces se entregaron y hablaron, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí culpable durante años. Quizá no se lo hubiera llevado si hubiéramos ido juntos a casa. Tal vez nos habría llevado a los 2 y no tendría que vivir con esto. ¿Quién sabe? Todo lo que sé es que mis acciones pueden haber llevado a que él tenga una muerte horrible porque simplemente no tenía ganas de hablar ese día. Soy extremadamente protectora con mis amigos. Nunca digo que no a alguien que necesite hablar, y nunca le dejo volver a casa solo. No creo en que Dios o el amor familiar sean incondicionales. Pero lo único que puedo decir de mi amigo es que no se lo merecía. Simplemente se sentía solo y quería hablar. Había una chica con la que fui a la escuela secundaria que no era una buena persona en general. Era animadora y creo que se le subió a la cabeza. Se burlaba de las personas que no eran animadoras por su maquillaje, su ropa, su capacidad atlética, etc. solo porque podía hacerlo. Un día se fue de viaje con un chico y terminaron chocando con un camión. Por lo que me han dicho, voló por encima del chico y se estrelló contra el camión y sufrió muerte cerebral. Su familia la mantuvo en estado vegetativo durante unos meses hasta que finalmente le quitaron el soporte vital. Tenía 15 años. No era la persona más agradable y era bastante mala con mucha gente, pero era solo una niña. Puede que se haya convertido en una persona mejor, pero nunca lo sabremos. Cuando era más joven, unos 8 o 9 años, teníamos un profesor de informática que nos enseñaba a teclear.
Por lo general, yo era un niño bastante tranquilo hasta que un día el chico que se sentaba a mi lado empezó a reírse de un dibujo de un mono que sonreía en la pared. Por supuesto, al ser niños pequeños que no debían reírse, la risa fue aún peor que antes y no pudimos contenernos. La profesora se puso como una fiera, y quiero decir que se puso como una fiera. Teníamos un libro en el que se ponía una marca al lado de tu nombre si hacías algo malo. Después de decirle que acababa de pasar de mi nombre, muy educadamente y en voz baja, debo añadir, me la tiró y me dijo que saliera de su clase. Sus venas abultadas y su cara roja como la sangre hicieron que mi salida fuera rápida y llorosa. De todos modos, al año siguiente ya no la teníamos, pero su reacción me dejó un sabor amargo en la boca. Los profesores no solían reaccionar de esa manera, y esa fue probablemente la primera vez en toda mi carrera escolar que me gritaron. Un día dejó de venir a la escuela, y al final de esa semana descubrimos que había contraído cáncer cerebral. Todo mi odio hacia ella se derritió al instante y me sentí completamente horrible. Dejé la escuela poco después, así que nunca supe si lo logró o no.